Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de que nos acompañe hoy en esta hora a esta transmisión online. Estamos en vivo y damos gracias a Dios por esta temporada. Dice la palabra de Dios que demos gracias en todo tiempo, y a veces hay tiempos que no vamos a quedarle gracias, pero aún así tenemos que buscar la voluntad de nosotros para agradecerle a Dios por todas sus misericordias. Y pues siempre vamos a traer una palabra efectiva para tu vida, para tu casa, y queremos que confíes en Dios. No dejes que la circunstancia aterrorice tu paz, sino que tú busques la fuerza y la voluntad de Dios para poder continuar adelante. Recibe un fuerte abrazo de esta hermosa iglesia que es tu casa, tu iglesia, y queremos nuevamente que la paz de Dios acuda a tu corazón, tu vida en todo momento. Y pues así vamos a iniciar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, venciendo mis temores. ¿Cómo podemos vencer los temores que hay en nosotros? Los temores son formulados por nuestra conciencia, por nuestra inhabilidad de no poder controlar situaciones o circunstancias que vienen mediante una fuente incontrolada. Nuevamente vemos cómo esta pandemia ha tomado control en la atmósfera física, y vemos nosotros la ineficiencia de no poder controlarlo. ¿Y qué pasa? Empieza a entrar el temor a nosotros. Dios quiere que encontremos absolutamente paz, no solamente en su palabra, sino en su presencia. Y donde tú estás, tú puedes sentir la presencia de Dios simplemente con levantar tus manos y: Señor, yo recibo tu paz en el poderoso nombre de Jesucristo. Su palabra dice en el libro de Juan 14: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, yo las doy. No se turbe nuestro corazón y tenga miedo. De eso lo hablábamos la semana pasada, acerca de la paz de Dios. Que la paz de Dios, que significa shalom e irene en el griego, quiere decir ser completo. Dios quiere que tú seas completo y que nada te falte, que todas tus facultades, todo lo que hay en ti esté activo para poder estar presente, no solamente en este mundo físico, sino ante la presencia de Dios. Y Dios quiere que tú seas completo y que el temor no quite tu paz, quite tu tranquilidad y no deshaga lo que hay dentro de ti, sino todo permanezca primeramente Dios. Y ahora vamos a tomar las escrituras en el libro de San Marcos capítulo 4 versículo 35. Habíamos iniciado en el libro de Mateo la semana pasada acerca de la tempestad que calma a Jesús, pero vamos a vernos en el lente de Marcos. Son libros sinópticos del Evangelio, pero cada libro tiene un diferente punto de vista que acierta nuevamente lo que Jesús es. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Jesús había atendido a la multitud en medio de el mar. Él estaba en la barca. ¿Por qué? Porque la multitud había escuchado la fama de Jesús, que llegaron a un punto de amontonarse, y Jesús tuvo que tomar una posición, tal vez de seguridad, o tal vez para poder atender a todos al mismo tiempo, y se puso en una barca para atenderlos. Pero ya después de haber ejercido milagros, sanidades, prodigios, dice la palabra de Dios que Jesús los despidió y se fue a descansar nuevamente en esta barca. Entonces, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Y luego lo brincamos al versículo 30, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, que se levantó una tempestad tremenda que empezó a azotar la barca de un lado al otro. Yo creo que los discípulos se sentían confiados porque ahí estaba Pedro, y Pedro era un pescador. Pedro tenía la experiencia de estar en un barco porque esa era su profesión. Entonces yo creo que ellos tenían la mentalidad que ellos podían controlar el barco a través de la marea. Pero en esta situación específica se levantó una tormenta que estaba fuera de las capacidades profesionistas de estos pescadores. Por lo tanto, empezaron a tener temor porque había algo que los estaba retando y los estaba sacando fuera de su estado de confort. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
Aún a pesar de cómo se había levantado esta marea y cómo la tormenta empezó a influir en medio de un ambiente físico tenebroso y peligroso, Jesús estaba quieto y dormido. Yo imagino que él estaba dormido, que tal vez estaba exhausto, estaba cansado de predicar, estaba cansado de atender a la gente, porque a veces tanto jeterío nos trae un estado de una sensación que necesitamos relajar, necesitamos cobrar fuerzas. Yo imagino que Jesús entró a ese lugar y buscó ahí su morada para descansar. Pero aún así los discípulos no respetaron nuevamente el espacio de Jesús, porque ellos estaban nuevamente enfocados en su temor, en su preocupación, en que ya no tenían control sobre la barca y en cualquier momento ese barco iba a dar vuelta y se iban nuevamente a inundar y se iban a ahogar, y iba a quedar la historia de estos discípulos de Jesucristo. En desesperación ellos entraron a la recámara de Jesús y lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban nuevamente cuestionando a Jesús, que si no les importaba, que si no le importaba a él, que iban a morir. Sabemos muy bien que Jesús tenía todo el interés, pero también sabemos que en cada historia de la Biblia o cada parábola hay un mensaje que Dios quiere relatar a nuestra humanidad. Y Dios los llevó a esa tempestad, no para que murieran, sino para que fueran probados. La fe no es fe si no es probada ante la tempestad. Dios va a probar tu fe aunque tú no quieras, porque parte del crecimiento de ser creación de Dios es nuevamente ejercer fe para poder para poder relatarnos a Dios. Dios quiere que tú te relates a Él. Y la única manera que nos podemos relacionar a Dios es a través de ejercer una fe invencible, una fe indestructible, una fe que va más allá de toda lógica y todo razonamiento físico. Dios quiere que tú extiendas tu fe a otro nivel y que no sea la tempestad que afecte tu perspectiva acerca de donde tú vas a ir. A veces queremos ascender, queremos crecer, pero la única manera que podemos lograrlo, la manera que podemos derribar temores, la única manera que podemos nuevamente destruir cualquier tipo de fortaleza que impide nuestro crecimiento es a través de engrandecer nuestra fe. Y la única manera que lo vamos a hacer es a través de las experiencias que nos retan, como nuevamente, como las circunstancias que tal vez estamos pasando ahorita. Unos quieren ver la humanidad probada. Esta es la manera que se prueba la humanidad, a través nuevamente de un reto totalmente fuera de nuestro alcance, totalmente fuera de nuestro control. Dios no quiere que la humanidad se desmoralice, sino que la humanidad se una. En esta trágica, dice la palabra de Dios, que tenemos que buscar la paz en medio de la tormenta, y tenemos que unirnos para encontrar la paz de Dios, orar por nuestra tierra y pedirle a Dios nuevamente que Él la sane. A través de la oración Dios trae misericordia, Dios envía su misericordia y podemos encontrar nuevamente paz a través de eso, porque Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros y Dios permanece en nosotros. Y nuevamente dice la palabra de Dios que cuando Él les dijo, y levantándose, Jesús reprendió el viento y le dijo al mar. Dios enfocó su atención no en los discípulos y ya no en su descanso, sino a lo que les estaba afectando, y esa era la tempestad. Y le dijo al mar: calla, enmudece. Dice la palabra de Dios, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Eso quiere decir que hubo una paz absoluta. La escenografía cambió drásticamente en cuestiones de segundos. En cuestiones de segundos. Porque cuando Dios habla, todo lo físico
se mueve a través de esa autoridad. Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que surgió. Pero lo que me impacta fue la desesperación de estos discípulos que no dejaban de sorprender al maestro. Dice, Jesús les preguntó primero y les dijo: ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús nuevamente está probando su fe y les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Ellos han visto a Jesús multiplicar los peces y los panes. Ellos han visto a Jesús a liberar endemoniados. Ellos han visto a Jesús levantar a paralíticos, abrirle los ojos a los ciegos. Ellos han visto a Jesús resucitar a los muertos. Pero lo que ellos no han visto es un Jesús calmar y dirigirse a las fuerzas naturales. Y cuando Él habló, la naturaleza obedeció. Y su respuesta fue esto: ¿qué clase de hombre es este? En inglés dice manner. ¿Qué manera de hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Después que todo se quedó en absoluto silencio, surgieron estas palabras de estos discípulos, porque no había explicación de lo que Jesús acababa de ser. Hay un hombre llamado Sigmund Freud, que es el padre de la psicología moderna. Y Sigmund Freud hizo un tesis acerca de la religión, y él alega en su tesis que la razón por qué el ser humano utiliza la religión es para buscar o para nuevamente encontrar una excusa en cómo dejar de ser atemorizado por la fuerza de la naturaleza. Eso viene desde los tiempos antiguos, donde se levantaba la tormenta, se levantaba nuevamente la tempestad, o había una sequía nuevamente en el campo, y el ser humano oraba al Dios del sol, al Dios de la tormenta, porque utilizaba esa oración para buscar una razón por su temor, o más bien para escudarse en el peligro a través de hacer una oración a un Dios. Y Sigmund Freud creó que la religión surgió a causa de la deficiencia incontrolable del ser humano, de no poder nuevamente sentirse impotente ante la fuerza, la naturaleza. Eso incluye también pandemias. Él también lo dijo, que también las fuerzas que surgen en el ambiente físico, que es incontrolable para los seres humanos, crearon a Dios para poder buscar un refugio. Pero cuando vemos en este versículo, vemos este capítulo, estamos viendo que no fue así. El temor más tenebroso, el temor sobre todo temor, el temor que te hace temblar y te sacude tu lógica, es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque hay una explicación por las pandemias. Hay una explicación por qué se levanta la naturaleza y hace desastres como un tsunami, como un huracán, como un temblor. Hay una razón por qué hay desastres naturales, pero no hay una razón que cómo Dios puede infiltrarse y apagar ese desastre natural, esa pandemia. No hay una lógica que por cómo Dios lo hace. Simplemente vemos su fuerza y nos atemorizamos porque empezamos a entender que nosotros somos pequeños ante la grandeza y fuerza de un Dios todopoderoso.
Se hizo un estudio en la Universidad de Cambridge hace años atrás acerca de la fobia en la comunidad. Querían saber por qué había limitaciones en el crecimiento del ser humano. Y unas de esas, nuevamente esa lista, aparece la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia es el temor a lo desconocido, pero refiriéndose a la gente desconocida. Si te tomamos y te implantamos en las Amazonas, un lugar donde gobiernan indígenas, donde la cultura es diferente, la costumbre es diferente, el hablar es diferente, ¿qué va a surgir en tu interior? El temor. Lo vemos cuando a veces vamos a una entrevista y entramos a un lugar desconocido y nos entrevista una persona desconocida, surge un temor. Lo vemos también cuando estamos en la escuela y entramos a un nuevo grupo, o lo vemos cuando nos cambiamos a otro lugar y empezamos nuevamente a acostumbrarnos a un nuevo ambiente. Entra ese temor porque la naturaleza del ser humano es ser atormentado, atemorizado de las cosas o la gente desconocida. En ese minuto, en ese instante, los discípulos dejaron de conocer quién era Jesús. Ellos no podían calcular en su mente, no podían calcular en su mente finita acerca de quién era este hombre. Más bien, ya no era un hombre, sino era una identidad sublime, igual a Dios. Dejó de ser Jesús el Hijo del Hombre y se convirtió en Jesús el Hijo de Dios, porque ya su panorama ya no tenía capacidad de poder categorizar a Jesucristo, y le tuvieron temor, porque dice la palabra de Dios: entonces temieron con gran temor. No solamente tuvieron temor, la tempestad les insertó temor a sus corazones. La inseguridad de la marea, la inseguridad del viento, la inseguridad de las olas empezó en sus corazones, pero esa era una clase de temor. Pero cuando vieron que Jesús se puso encima de la tempestad, fue cuando el gran temor entró a ellos y no podían entender la lógica y la clase de hombre es este. Pero una cosa que sí vieron y sí entendieron es que Jesús era más que la tormenta. Yo vengo a decirte hoy que tú no sabes, no entiendes lo que está pasando en tu vida, lo que tú estás pasando, lo que tú has vivido. Los temores a veces tienen la potencia de poder nuevamente, de poder traernos un desequilibrio en nuestras vidas. Puede tener la potencia de asfixiarnos, tiene la potencia nuevamente de esterilizarnos. Pero yo vengo a decirte, lo que es más mayor que cualquier temor que tú estás enfrentando es un Dios lleno de poder, es un Dios lleno de majestad, es un Dios lleno de fuerza, porque ese Dios puede con cualquier circunstancia, con cualquier ley física que existe en el universo, porque nuestro Dios es un Dios de fuerza. Dele un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás en tu casa. Si tú crees que Dios tiene control sobre esta pandemia, tú dale un fuerte aplauso. Si tú crees que Dios tiene control sobre tu situación, tú dale un fuerte aplauso, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios invencible, pero sobre todo es un Dios que merece todo nuestro temor. Pero el temor no es clasificado hacia Dios como un miedo. A veces nos equivocamos y pensamos que el miedo es la esencia del temor, pero eso es algo erróneo. El temor toma una definición totalmente diferente, especialmente en la traducción que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, porque el temor se categoriza como una admiración, se categoriza como un respeto, se categoriza como sujeción, sujetarnos. Cuando tú sientes la fuerza de Dios, hay dos cosas que pasan para las personas que están nuevamente haciendo algo que no debe de ser. Corren. Pero las personas que nuevamente confían en Dios se sujetan, porque el temor de Dios
nos completa, nos hace completo. El temor de Dios nos trae conciencia de nuestros errores. Por eso a veces no nos conviene temer a Dios, porque temer a Dios significa que somos imperfectos y que hay un orden en todo. Le damos gracias a Dios por ese temor, porque los que tememos a Dios sabemos que hay un orden, sabemos que nos tenemos que sujetar, sabemos que tiene que haber obediencia. El temor se originó en el Edén. En el Edén se originó el temor. Cuando los ojos de Adán se abrieron, Adán era libre. Adán podía hacer lo que él quería, hasta comer del árbol que Dios le había dicho que no. Él podía hacer eso y lo hizo. Pero en cuanto él probó ese fruto, dice la palabra, es que se abrieron sus ojos. Inmediatamente se escuchó la voz de Dios en el Edén. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 3 que Adán tuvo miedo. Ahí es cuando se infiltró el temor en el corazón del hombre, porque había hecho algo que nuevamente activara el juicio, el poder, la grandeza de Dios. Y desde ese momento el hombre ha corrido. Y yo creo que hoy en la actualidad el hombre sigue corriendo, porque escuchamos la voz de Dios y no queremos sujetarnos a esa voz, porque la voz de Dios nos desnuda, porque la voz de Dios ve nuestras imperfecciones, porque la voz de Dios acude a nuestro corazón. Pero yo cuando veo este texto, yo veo cómo la voz de Dios inmudece la tempestad y el temor. Y aunque tal vez los discípulos, cuando vienen aterrizado a la tierra, pudieron haber corrido y dijeron: no, esta es la misma voz que tal vez se escuchó el Edén, esta es la misma voz que trae juicio. Ellos no corrieron, porque reconocieron que así como esa voz trae conciencia y apela a nuestras emociones, apela a nuestras decisiones, también trae paz. Yo quiero que tú pienses en el miedo más grande que tú has pasado, o el tiempo más oscuro que tú has vivido, o el temor más grande que tú has vivido. Acuérdate esos tiempos que lloraste en tu recámara. Acuérdate estos tiempos que corrías por la soledad que agobiaba tus emociones. Acuérdate de esos tiempos que estabas en tu recámara llorando y se cortaba la respiración porque ya no había palabras para identificar tu decepción en la circunstancia. Acuérdate. Yo vengo a decirte que esos temores no se igualan al temor que tú deberías tener en Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, escúchame bien, el temor de Dios, lo que hace el temor de Dios es traerte seguridad, que no importa qué tan grande sean esos gigantes que se levantan en tu vida, Dios aún tiene el poder de aplastarlos. Cuando tú empiezas a apuntar o a decidir ser cautivo por esos temores, tú le quitas el lugar a Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios hizo. Había un gigante llamado Goliat. El pueblo de Dios no quería
entrar en combate con este gigante, porque han visto lo que él puede hacer. Con solo lanzar su espada mataba a 10 hombres, y miraban lo que él podía hacer, este gigante, lo que él podía lograr. Y el temor llegó a sus corazones. Ellos no querían pelear por él, pero vino David, que era más pequeño que tal vez muchos de los guerreros que estaban en el ejército de Israel, pero David vino con otra mentalidad. Y él no puso su temor en Goliat. Él puso su temor en Jehová de los ejércitos. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David había catalogado a Dios encima de cualquier Goliat, de cualquier gigante, de cualquier ejército. David había puesto a Jehová encima, porque su temor se encontraba en Jehová. Su temor estaba puesta, sus ojos, su concentración, lo que invertía era en Jehová. Tú sigues invirtiendo tus temores en las cosas que tú no puedes controlar, tú no vas a crecer, te vas a quedar estancado, estancada ahí donde vas a estar, no va a haber crecimiento. Si tú pones tu concentración en los que te lastimaron, en los que te hirieron, en tus fracasos, tú estás nuevamente desanivelando tu capacidad, tú estás nuevamente bajando el volumen a tu crecimiento, tú estás asfixiando tu potencial, tú estás destruyendo nuevamente tu destino. Dios quiere que tú seas completo. Dios quiere que tú entiendas que Él es mayor que el temor. Y aunque a veces no nos gusta que Dios vea nuestras imperfecciones, tenemos que reconocer que lo necesitamos. Y a pesar de nuestra imperfección, Él sigue siendo Dios y Él no te va a rechazar. Solamente lo que Él quiere es que tú le temas. Que tú le temas. Cuando yo y mi hermano nos levantábamos a las 6 de la mañana, nos levantábamos para ver la lucha libre. Nos encantaba la AAA y mirábamos cómo estos atletas hacían marometas, se aventaban de un poste a hacer una plancha, y miraban cómo levantaba uno y le hacía un suplex. Después empezaba a las 7 de la mañana y mirábamos la WWF, y empezamos otra clase de luchadores y nos llenamos de adrenalina. Y lo que yo y mi hermano hacíamos es que corríamos a la recámara de mi padre, abríamos la puerta. Él estaba dormido porque trabajaba de lunes a viernes y siempre llegaba tarde a la casa, y los sábados era un día para descanso, no se quería levantar hasta las 9. Pero mi hermano, llegábamos a las 9 de la mañana y nos subíamos arriba de él y empezamos a provocar que se enojara. Y la inercia de mi padre se levantaba y nos agarraba. Me agarraba a mí, me agarraba a mi hermano, nos aventaba 2 metros en el aire y caíamos arriba de la cama. Después agarraba a mi hermano y lo abrazaba y lo apretaba hasta casi asfixiarlo. Después venía sobre mí, me agarraba mi brazo y me hacía una llave. Después me agarraba mi pie, me hacía otra llave. Y luego pues nos aplastaba con su peso. Y en todo ese momento nosotros llorábamos, porque habíamos caído preso a su fuerza, a su poder. Corríamos con mi madre: mamá, regaña a mi papá. Y mi mamá nos miraba y decía: si ya saben cómo su papá es, ¿para qué juegan con él? ¿Y sabe lo que era lo chistoso? Que lo hacíamos casi cada sábado y era el mismo resultado. Pero te voy a decir una cosa: en todo ese juego nosotros nos encontrábamos con un padre que, aunque tenía la fuerza para aplastarnos y asfixiarnos, se detenía. Aunque tenía la fuerza de agarrar un brazo y quebrarlo, se detenía. Aunque tenía la fuerza de aventarnos y nosotros azotar sobre el suelo, se detenía. Aunque a veces tenía la potencia de abrazarnos y disolvernos completamente en sus brazos, se detenía.
porque sabíamos que estábamos seguros ante la fuerza de nuestro Padre. Aunque había temor en nosotros, había seguridad. Aunque había a veces miedo, había pánico, había desesperación, sabíamos que en sus brazos había seguridad. Dios quiere que tú le temas, pero no por todas las razones negativas, lo que el mundo te inyecta, lo que los incrédulos te inyectan, sino por todas las buenas razones. Porque aunque Él tiene la fuerza para aplastarte, no te aplasta. Aunque Él tiene la fuerza de que tú quedes en la calle, no estás en la calle. Aunque tú quedes, tiene la fuerza de desampararte, Él no te desampara, porque es un Dios que te ama. Y así como Él te creó para que tú ves bajo su presencia, bajo su amor, bajo su misericordia, bajo su grandeza. Él no te va a ver como nosotros te ven, porque es un Dios de amor. Es un Dios que te ve y dice: esta es mi creación, este es mi hijo, esta es mi hija, y yo la formé para que tuviera una relación conmigo. Si es a veces que tenemos que entrar en situaciones donde tenemos que aprender que así sea, pero una cosa sí es que nunca te va a faltar su presencia, nunca te va a faltar su amor, nunca te va a faltar su grandeza. Y es que Dios jamás te hará daño. Jamás te hará daño. Y esa es su palabra. Porque hay beneficios en temer a Dios. Hay beneficios en su palabra. En el libro de Proverbios capítulo 19, 5, 26: el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocados por el mal. Produce paz para tu descanso. Porque mientras tú inviertes tu temor en las cosas que te afectan, te destruyen, te traen histeria, inseguridad, ansiedad, invierte tu temor en Dios. Es bueno temer a Dios, porque invertimos nuestra energía hacia Él, y Dios lo devuelve. Y su papá habla que lo devuelve con paz. Con paz. Dice la palabra: el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Y luego otro texto que hemos usado: el ángel del Señor acampa alrededor que le temen. Ya para terminar, yo vengo para traer un mensaje de levantamiento en medio de la incertidumbre. Y nuevamente dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que pasarás por las aguas, así como pasaron los discípulos, pero no te ahogarás. Pasarás por el fuego, pero así como Daniel no te quemarás, porque Él es tu Dios que te cuida. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás y hagas esta oración conmigo. Ponte de pie si tú tienes oportunidad, y vamos a esta oración. Yo quiero acompañarte con esta oración, porque quiero que cada cadena de temor, de angustia, de pánico, de terror caiga sobre tu vida. Que el miedo no sea lo que conduzca a tus decisiones, sino que sea la gracia y el amor de Dios. Padre, te doy gracias, porque tú eres grande y lleno de misericordia. Tú eres el único que conoce nuestro interior, porque tú nos diseñaste, tú nos formaste conforme tu grandeza, y como es tu palabra, conforme tu semejanza. Te pido en este momento que tú acudas a cada corazón
que ha sido afectado, Señor, por las circunstancias, no solamente lo que hemos estado pasando globalmente, sino personalmente, Señor. Hay gente que está pasando momentos a solas, hay personas ahorita que están pasando momentos de división, momentos, Señor, de peligro. Te pido en tu poderoso nombre que tú acudas a su corazón, y en este momento, Padre, que caiga la paz de tu amor sobre ellos. Paz, y que tu grandeza sane y cure toda necesidad en el nombre de Jesús. Si tú estás pasando adversidad, yo declaro ahora, por medio del poder de Jesucristo, que tú recibes esa sanidad. Yo declaro en este momento que va a haber gente que van a recibir corazones nuevos, porque el soplo del Espíritu de Dios está entrando en tu recámara, está entrando en tu lugar, y tú estás recibiendo ahorita presencia de Dios, y tu casa se está convirtiendo en un santuario donde hay reverencia hacia Dios, hay temor a Dios. Ahorita donde tú estás, en nombre de Jesús, yo declaro esa liberación. Yo declaro nuevamente esa paz sobre tu casa, sobre tu vida. Si estás teniendo problemas en tu familia, que esos problemas dejan de ser, para que la paz de Dios, para que el amor de Dios gobierne sobre tu casa en el nombre de Jesús. Declaro todo esto para que el nombre de Dios sea glorificado en el nombre de Jesús. Te amamos, te queremos, y queremos que sigas sintonizándote para el próximo domingo. No te acuerdes, a las 5 de la tarde recibe este mensaje de parte de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias.